Buenos días a todos, te habla el abogado de migración Héctor Quiroga respondiendo preguntas y hablando de temas migratorios en este 2019, febrero. Qué frío tan grande, quiero saber cómo está el clima hacia el área de ustedes. Por favor, déjenme saber o en Facebook, en Instagram, déjenme saber cómo están, si hay nieve, si han cerrado las escuelas, cómo estamos. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante. Queremos nosotros saber qué pasa con los hijos, ¿no? Con el estatus de los hijos cuando los padres se hacen ciudadanos, ¿no? Es una pregunta bonita porque realmente, pasa bastante y crea algunos conceptos legales un poco importantes. Entonces, les quiero pedir todos el favor de que compartan, por favor, la información supremamente importante. Pronto un familiar, una persona, de pronto ella es ciudadana y no sabe, ¿no? Entonces, sí es importante saberlo porque sí hemos tenido casos en esto, sobre todo defendiendo a una persona de una deportación, cuando nosotros analizamos y nos damos cuenta que la persona es ciudadana por figura legal. Es automático lo que puede pasar. Entonces es supremamente importante que compartan. Una vez más, estamos en Abogado Quiroga en Facebook, Instagram, Snapchat, en todas las redes sociales Abogado Quiroga y en el website abogadoquiroga.com. Muchas gracias a todos, de todas formas, los que nos siguen uh, y realmente nos apoyan tanto, ¿no? Entonces nos dicen a nosotros, bueno, ¿qué pasa? Recordemos que lo primero que hay que analizar para saber si un hijo se hace ciudadano inmediatamente es si el hijo es residente, ¿no? Recordemos, para adquirir la ciudadanía, ahí tienen que tener una residencia. No se puede ser de una persona sin documentos o una persona por fuera del país a saltarse a la ciudadanía, si no solamente es por nacimiento del país. Tiene que haber un proceso, ¿no? Y ese proceso usualmente incluye la residencia. Pero para adquirir la ciudadanía automático por los padres, el niño, el niño o la niña tienen que ser residentes y el padre tiene que adquirir la ciudadanía o ser ciudadano antes del nacimiento del niño, antes de los 18 años de edad del niño. Una vez más, tiene que ser residente. Ya siendo residente, si los padres se naturalizan o ya son ciudadanos, adquieren la ciudadanía inmediatamente. Entonces adquieren la ciudadanía al momento que pisan Estados Unidos, cuando es así, cuando realmente los padres fueron ya nacidos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas traen a un hijo, hacemos una petición para traer al hijo, de un ciudadano a un hijo, al hijo le dan la residencia y el hijo entra a Estados Unidos y ahí le llega una tarjeta verde, una green card, una mica, les llega la tarjeta, pero resulta que ellos son ciudadanos. Entonces crea un problema legal importante que la persona tiene una residencia en su mano, pero realmente es ciudadano y tiene todavía que hacer una aplicación para que le entreguen su certificado de naturalización. Entonces, su certificado de ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, las personas a veces no lo saben y se demoran muchos años y llegan a aplicar y hacen una aplicación por ciudadanía y les niegan la ciudadanía porque están aplicando por un beneficio que ya tienen. Es decir, yo soy ciudadano, no lo sé, tengo mi green card, me llega mi tiempo, mis 3 años, mis 5 años, como haya sido el proceso, aplico, o menos si ese recordé por las Fuerzas Armadas, aplico por la ciudadanía. ¿Y qué pasa? Me la niegan porque yo ya soy ciudadano y yo no lo sé. El gobierno de todas formas se queda con el dinero, el gobierno de todas formas mira que eso sea la situación así como está. Entonces eso es pues, me parece un poco importante diferenciarlo, porque si no sabemos, podemos gastar el dinero de la ciudadanía, podemos ir por todo el proceso de la ciudadanía y así queda realmente toda la situación. Entonces esa es como la respuesta en corto para llegar a la ciudadanía y le ocupa a las personas de todas formas si son nacidas en Estados Unidos, los padres si son nacidas en Estados Unidos o si son realmente adquiriendo la ciudadanía. Me preguntan también de todas formas qué tipo de, esto cómo ocuparía con una visa U, ¿no? Recordemos que la visa U nos da a nosotros un estatus, ¿no? El estatus U. Estatus 1 es necesariamente una residencia y entonces hay que mirar cómo arreglar la residencia para después adquirir la ciudadanía. Es similar como al concepto, digamos, de una adopción, ¿no? Recordemos que la adopción, tenemos una regla especial que dice que si los padres adoptan a un niño en su país de origen, la adopción
tiene que ser antes de los 16 años del niño. Entonces, sí, para que una persona pueda pedir a un hijo adoptado, la adopción tiene que pasar antes de los 16 años de esto. Estefana, gracias por seguirnos. Nos preguntas, ¿cuánto tiempo hay que esperar para obtener la ciudadanía después de la residencia? Es una buena pregunta. Depende, ¿no? Depende de cómo se adquiere la residencia. Si la residencia se adquiere por matrimonio con un ciudadano, la demora son 3 años. Si la residencia se adquiere por intermedio de los padres o intermedio de cualquier tipo pues de otra petición, realmente se adquiere más o menos, son 5 años. Y si es por las Fuerzas Armadas, se puede demorar mucho menos. A veces, después de lo que son el bootcamp, lo que es este tipo, son 90 días, 60 días cuando la persona termina. Por intermedio de las Fuerzas Armadas es mucho más rápido. Entonces son 5, 3 o de pronto de lo que te digan las Fuerzas Armadas de 90 días a 6 meses, dependiendo de cuando la persona puede terminar su bootcamp, ¿no? Entonces, supremamente importante, buena pregunta, porque sí, ahora la persona puede aplicar para la ciudadanía 90 días antes de la fecha, porque en proceso va a estar esto más o menos 90 días, y recordemos que nos hacemos ciudadano cuando hacemos el juramento en frente del juez, entonces se puede aplicar desde antes. Buenos días. Buenos días, abogado. Quiero preguntarle sobre la visa J1. Déjame saber, la J1 son usualmente con requerimientos de residencia. Dependiendo de la pregunta de Adela, déjame saber y con gusto miramos si la podemos responder, ¿no? Muchas gracias. Entonces, déjenme saber en dónde están, de qué parte están, en Instagram o en Facebook, en dónde están realmente las preguntas. Con eso les puedo responder, porque recordemos que jurisdiccionalmente esto cambia, ¿no? Entonces es supremamente importante. Pero la idea sería que todos lleguemos a la ciudadanía. Me preguntan si la ciudadanía, tengo que renunciar a mi ciudadanía de mi país para hacerme ciudadano americano. Es una buena pregunta. La ciudadanía tiene que ser una ciudadanía que nos dan en dos países, es decir, en lo que es México. Bajo la Constitución nosotros tenemos el derecho de la doble ciudadanía, es decir, podemos tener dos ciudadanías, podemos ser mexicanos y americanos, colombianos y americanos, podemos tener cualquier tipo de dos ciudadanías, pero eh, si llegamos a una tercera ciudadanía, pronto tenemos ciudadanía en Canadá o en España o algo así, el gobierno americano sí puede requerir que la persona renuncie a una ciudadanía antes de adquirir la ciudadanía americana, ¿no? También es importante recalcar que pues en los países latinoamericanos así es, pero eso es correspondiente a las leyes americanas, ¿no? Esto. Badis dice, abogado, sí se puede hacer ciudadano, si hay una bancarrota, se puede hacer ciudadanía. Si hay una bancarrota, la ciudadanía se puede, sí, sí, claro, de todas formas recordemos que la ciudadanía, realmente la pregunta es un poco profunda porque estamos hablando de la carga pública, realmente. Recordemos que ahorita ellos están molestando mucho con lo de la carga pública, que es una carga pública o no, y una bancarrota puede de todas formas instruir o decirle a las personas que pues tienen algún tipo de problema y que pueden ser una carga pública. De todas formas, lo que es meter una bancarrota es un derecho de uno, porque si uno califica para la bancarrota bajo las leyes federales, es el derecho de la persona. Entonces, si la persona somete y no debe nada y ya la bancarrota está cerrada, pues la verdad le veo muy poca opción a ellos que digan eso. También es importante recalcar que la ley no dice que si la persona viene en bancarrota o no. Lo que habla la ley realmente es de cosas como, por ejemplo, si estamos pidiendo ayuda al gobierno, food stamps, ese tipo de cosas, ayuda de dinero, o que estemos nosotros pidiendo por ahí. Sí, recordemos que lo que son problemas médicos no lo cuentan, hay ciertas cosas que no, y también recordemos que esto han sido realmente algunas um, políticas del presidente Trump, que ha sido un poquitico más agresivo y está haciendo algún tipo de peticiones un poco más agresivas, pues para negarle a todos los inmigrantes la posibilidad pues de arreglar, ¿no? Pero esto no es necesariamente la ley que diga que esto tiene que ser así o no. Entonces, aprecio realmente la pregunta, si es importante saberla. Gracias de todas formas. Bueno, pues por favor compartan o dejen saber las preguntas porque es supremamente importante. Otra pregunta, me dicen, abogado, si hay algún tipo de problema criminal de un ciudadano, ¿puede el ciudadano pedir a una persona como residente? Bueno, si el ciudadano tiene un problema criminal,
Usualmente no. Usualmente no hay un problema, pero para ser una persona, para ser un peticionario, para poder ser uno poder pedir a alguien, uno tiene que tener un récord limpio con respecto a crímenes de ámbito sexual y como por ejemplo problemas de acoso sexual o pornografía o pornografía infantil, ese tipo de cosas serias de sexuales podrían. Y lo que quiere la ley realmente es que una persona de 60 años no esté pidiendo a una persona de 18 años, porque pues hay mucho problema de tratadas de blancas y de tráfico de personas, entonces sí hay un requerimiento especial para que el ciudadano no sea. Obviamente mucho de lo que nosotros nos enfocamos es en la persona que quiere ser residente o no. Entonces sí está aquí esto. Entonces me dice mi sobrina es maestra en México y quiere que con una visa J1 yo puede venir a trabajar de maestra. ¿Será fácil sacar la visa? Bueno, estás hablando de un proceso en donde nos tiene que pedir realmente es el empleador, ¿no? Si el empleador nos pide, entonces tendría que encontrar trabajo primero y ya como maestra y ya la puedan pedir a ella para que venga aquí a trabajar como maestra. Es un proceso fácil, pero relativamente el proceso como tal no es un proceso difícil. A veces lo importante es buscar un empleador dispuesto a pagar y ir por el proceso para que nos dé los papeles a nosotros, pues para realmente poder a nosotros hacer algo así, ¿no? Entonces, no es un proceso difícil en el sentido del papeleo y lo que hay que hacer, sino encontrar una persona dispuesta, un trabajador, un empleador dispuesto a que nos dé el trabajo, pues para sacar esto adelante. Entonces me parece importante que sí, pues que sí lo sepamos, ¿no? Gracias de todas formas por la pregunta. Recordemos que hay, hay varias formas de arreglar. Una es por un grupo, por un empleador. Un empleador nos puede pedir a nosotros si nos pide con esto y se tiene esto. El segundo es por un proceso de familia, un esposo, un cónyuge, un padre, un hijo nos puede pedir. Y el tercero generalmente es como un proceso humanitario, ¿no? Creo que estamos hablando de las visas US, de VAWA, de asilo político, asilo religioso, sí, cancelación, o sea, el otro tipo ya un poquitico más humanitario, en donde nos dicen aquí, ya llevamos aquí 10 años, 15 años y llevamos esto hasta cierto punto así. Entonces, lo que me decía ella es que es por un proceso de empleador. Recordemos que es importante que para un proceso de empleador nosotros no hayamos realmente ofendido ninguna ley migratoria, que vengamos aquí hasta cierto punto a someter ese tipo de cosas. Entonces es importante pues que lo sepamos y exista aquí. Bueno, a todos les recomiendo por favor hagan una consulta supremamente importante, que miremos el caso específico pues para mirar si se les puede ayudar supremamente importante. De todas formas, estamos aquí en Abogado Quiroga en todas las redes sociales, Abogado Quiroga en Instagram, Facebook, YouTube, en todas partes, Abogado Quiroga, por favor compartan. Muchas gracias y hasta la próxima.